Ahí estamos. Voy rápido a recapitular. Arrancamos, que fue la clase que dio Angelito, con Hechos de los Apóstoles, con Pentecostés, la fundación de la iglesia, ¿sí? Esta primera experiencia de bautismo en el Espíritu Santo, donde los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y con su poder, con su autoridad, salieron a anunciarlo. Angelito nos compartía como característica de estas primeras comunidades, ¿no? Cómo se aman. Esta característica propia del paso de Dios y también de la función del Espíritu, ¿sí? Que genera amor, genera fraternidad. Estas primeras comunidades que ponían sus bienes en común, que se juntaban a partir el pan, a orar, que participaban de la sinagoga. Vimos los primeros diáconos, ¿no? Que comienza la primera organización dentro de lo que es la iglesia, con Pedro, sí, con San Pedro todavía en Jerusalén. Y ahí Angelito decía una cosa muy interesante, ¿no? Cómo se propagó de rápido, ¿no? Este primer anuncio, este primer mensaje, que es propio justamente de lo que estábamos hablando recién, que a veces hoy sentimos que nos falta, ¿no? Pero que tiene que ver con esta experiencia que se contagia, ¿sí? Con este anhelo de transmitir, de llevar, de compartir lo que nosotros tenemos, lo que hemos recibido. Y esa fue la característica central de estas primeras comunidades. O sea, tenemos los primeros apóstoles, después viene la primera evangelización con San Pablo, tenemos el concilio de Jerusalén, por el asunto de la circuncisión de los nuevos cristianos que se empezaban a convertir del paganismo. Hasta ahora la mayoría de los cristianos eran judíos, se comienzan a convertir los paganos y comienzan las primeras controversias dentro de la iglesia de qué hacer, qué no hacer, si hacerlo igual que los judíos o no. Concilio de Jerusalén, Pedro, Santiago, Pablo deciden que no hay que imponerles nada más, ¿sí? Seguido a esto, vienen las primeras persecuciones. Las primeras persecuciones son en manos de los judíos, porque para los judíos nosotros somos blasfemos, ¿sí? Atentamos contra la ley de Moisés, atentamos contra el nombre de Dios. Jesús, de hecho, murió en la cruz. Entonces, las primeras persecuciones, Angelito nos comentó de San Esteban, y después, ya seguido, comienzan las primeras persecuciones dentro del Imperio Romano, porque las primeras misiones de Pablo, de Bernabé, de Silas, de Apolo, se comienzan a expandir, y junto con sus viajes, el cristianismo llega a Roma y llega a parte de Grecia y Asia Menor. Entonces, toda esta parte que era dominada por el Imperio Romano, ellos tenían más que libertad de culto, de lo que ellos proponían, como eran politeístas, asumían las religiones de cada lugar y sumaban una nueva. ¿Qué pasa con esto? Ellos tenían el culto al emperador, ¿sí? Ellos tenían que doblarse, arrodillarse frente al César, que esto para los cristianos es algo que está prohibido, ¿sí? Porque para nosotros es idolatría. Nosotros decimos que Jesús es el Señor y que toda rodilla se dobla delante de él. Entonces, estos primeros cristianos, dentro de los márgenes del imperio, si bien eran personas excepcionales en cuanto a conducta, precisamente, digamos, en todo lo que se refería a la moral, comienzan a tener estas faltas, digamos, contra el emperador, que son faltas muy graves. Entonces, los emperadores los empiezan a perseguir, y ahí comienza toda la parte del martirio de las iglesias clandestinas, y la iglesia creciendo en secreto, perseguida,
se vive de manera muy fuerte la realidad del martirio, ¿sí? Porque un cristiano que se convertía en ese tiempo sabía que asumía la realidad de que iba a ser martirizado. Y esto dura hasta el 313 con el Edicto de Milán, que fue lo que empezamos a ver la semana pasada. El Edicto de Milán, que es la paz conocida como la paz de Constantino, ¿sí? En el año 13 lo firman Licino y Constantino, los dos emperadores del Imperio Romano, y lo que promueve, digamos, es que se deja de perseguir a los cristianos. Constantino favorece, ¿sí?, a la iglesia, y comienzan los primeros tiempos de lo que hablábamos la otra vez, esta relación entre la iglesia y el imperio. Comienza un periodo de estabilidad para la iglesia porque cesan las persecuciones. Junto con eso comienzan las primeras controversias o herejías de este tiempo, ¿sí? Tenemos la judaizante, el gnosticismo, hablamos un poquito del arrianismo, que negaba la naturaleza divina de Cristo, ¿sí? La consustancialidad entre el Padre y el Hijo, y por ende la Trinidad, ¿sí? Junto con eso viene el Concilio de Nicea, que es en el año 325. El concilio básicamente lo que establece era lo que conversamos otra vez, el Concilio de Nicea, que es lo que nosotros conocemos como el Concilio Largo. Pero ese Concilio Largo, ¿sí?, cuando dice el Hijo de la misma naturaleza que el Padre, esa parte precisamente va contra la herejía arriana, y así lo que va haciendo es una manera muy sintética de poner de manifiesto las primeras verdades comunes, las primeras verdades de la fe, que sirven, por un lado, para concientizar a la gente y a su vez para memorizar, ¿sí? Porque recordemos que en ese tiempo, ¿sí?, todavía era todo eh, cultura oral, era transmisión oral. Entonces, ese credo sienta las primeras bases, y junto con eso, en el Concilio de Nicea es la primera vez donde la Iglesia asuma el pensamiento griego como base para comenzar a explicar las realidades de la fe. Si hasta ese momento nosotros, ¿qué teníamos? Teníamos, por un lado, la experiencia, teníamos por un lado los hechos, ¿sí?, de la vida de Cristo, lo que había pasado, lo que había sucedido, y por el otro lado, la experiencia personal de ese Cristo que resucitó. Tengo la experiencia del Espíritu Santo y tengo vida, bueno, todo lo que nosotros ya conocemos, pero bueno, hasta ese momento era lo que había. Estaba el Antiguo Testamento y se estaban comenzando a hacer los primeros, estaban los textos sagrados que conocemos del Nuevo Testamento junto con libros apócrifos todavía. Pero bueno, entonces, en ese contexto el pensamiento griego toma sentido para explicar las verdades, y también la iglesia asume su lenguaje. Entonces, esto también es interesante para pensarlo a nivel cultural, porque en cierta manera, la iglesia asume por un lado la cultura judía, ¿sí?, el arameo. Por el otro lado tenemos la cultura del imperio, que es la cultura latina, que es el idioma oficial hasta el día de hoy de la Iglesia Católica. Y por el otro lado estamos asumiendo la filosofía griega junto con su tradición y su lenguaje también. Porque estos tres elementos, estos tres lenguajes, tres idiomas, van a estar presentes hasta el día de hoy. Y fue en este tiempo donde se comenzó, ¿sí?, a sentar esa base. También habíamos dicho, ¿no?, que junto con esta relación con el imperio, está esta difícil, digamos, comienza la relación entre la iglesia y el poder temporal. Habíamos dicho que por muchos momentos esto va a traer muchos dolores de cabeza a la iglesia, que la iglesia no siempre se sabe relacionar bien, ¿sí? Por muchos momentos va a quedar mezclada en situaciones políticas con el poder temporal de turno. Por otros momentos de la historia de la iglesia va a asumir el poder temporal, ¿sí?, como si fuese un reino o un imperio más. Y por momentos va a ser el
el poder político y temporal más fuerte del mundo. Porque lo que va a lograr, a diferencia de lo que comienza a pasar después, es estabilidad de tiempo, ¿sí? Nosotros tuvimos un montón de problemas, montones, pero la iglesia siempre se mantuvo unida. Hasta el 476, estamos hablando de edad antigua, en el 476, ¿sí? Ya estamos hablando de la Edad Media. La Edad Media cambia la visión. Esto sí me interesa mucho, que sobre todo lo que tuvimos la vez anterior lo tengamos muy en cuenta. Cambia la visión del mundo. La visión del mundo comienza a ser teocéntrica. Dios comienza a ser el centro de absolutamente todo. No solamente de la iglesia, sino de la familia, comienza a ser el centro del arte. Tenemos el arte gótico, tenemos el arte bizantino, tenemos todo el desarrollo de la iconografía en Oriente, ¿sí? Comienza, la imagen también tiene una función catequética en estos primeros años, ¿sí? Las imágenes en los templos, los vitrales, generalmente de hecho hasta el día de hoy sigue siendo, pero en ese tiempo más todavía, porque era la manera de transmitir esos pasajes evangélicos, por ejemplo, pero generalmente cuando vamos en la nave, ¿sí? Tenemos pasajes del Antiguo Testamento o de la vida de Jesús, y ya donde está el altar, generalmente son imágenes escatológicas, ¿sí? Imágenes del cielo. Vamos a ver figuras del Apocalipsis, vamos a ver María como reina y madre, vamos a ver el trono, los ángeles, ¿sí? La iglesia va haciendo el mismo recorrido que va haciendo la escritura también, del Antiguo Testamento al Nuevo, ¿sí? Y al culmen con la segunda venida. Bueno, todo eso comienza a surgir también en la filosofía. Habíamos hablado un poco de los padres de la iglesia, ¿sí? La patrística, dentro de la filosofía, primeramente la patrística, que lo que hace es poner las primeras bases teológicas de lo que hoy conocemos como teología, y el máximo exponente es San Agustín. Y después tenemos la escolástica, que viene un poquito después, que ya pone los fundamentos filosóficos a los dogmas que se empiezan a establecer en este tiempo. Habíamos hablado también un poquitito de las cruzadas, de las cruzadas, que como Angelito había dicho, más allá de toda la situación, que obviamente mirándolo con ojos de hoy entendemos que no estuvo muy bien, las primeras cruzadas, sobre todo la primera, que fue en el año 1099, ¿sí? Que la manda Urbano II, surge con el deseo, por un lado, de reconquistar los lugares santos, pero no solamente. La realidad es que en Jerusalén, en ese tiempo, que estaba en manos de los musulmanes, en una primera instancia había una cierta libertad religiosa, ¿sí? No se les prohibía profesar la fe en Cristo, sí se les prohibía, por ejemplo, eh, construir templos. Entonces, obviamente, esto fue menguando mucho, y a su vez se comenzó a dar, o sea, les disminuyeron los impuestos que apostataban. Muy enseguida eso ya comenzaron las primeras persecuciones también. Entonces los cristianos de Jerusalén le escriben al Papa, eh, y el Papa envía esta primera cruzada junto con los príncipes de Europa, para no solamente para reconquistar los lugares santos, sino también para hacer respuesta, ¿sí? A las solicitudes del pueblo fiel. Vamos a ver, vimos también, bueno, la Inquisición, que habíamos dicho que principalmente es un tribunal religioso que se forma precisamente contra las controversias o herejías que fueron surgiendo en cada etapa, como lo vimos desde el Concilio de Jerusalén.
los problemas están muy desde el inicio. Entonces, el primer sentido que tenía era de investigación, ¿sí? Era un tribunal religioso que estaba llamado a investigar las doctrinas, lo que aparecía y demás. Eventualmente también se les dio poder para... Lo que ellos hacían era investigar y si encontraban que algo de la doctrina, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de un pensamiento, estamos hablando de un pensamiento científico, estamos hablando de un comentario público, estamos hablando de un texto, o sea, la Inquisición también se hizo parte de todas las esferas de la vida en este tiempo. Entonces, si encontraban algo, lo que hacían era ponerlo a disposición del poder temporal, digamos, que normalmente, como conocemos, muchos han sido quemados en la hoguera. Y en este conflicto, ¿no? Que hablábamos del poder político y temporal, eh, entre el poder y de la iglesia y el poder temporal y esta relación, eh, si bien vemos que la iglesia tuvo, ¿no? sus caídas y sus grandes caídas, porque en este periodo nosotros vamos a ver grandes papas que establecieron los fundamentos de la organización de la iglesia como la conocemos hoy. Tenemos papas que pudieron dialogar con, con los príncipes, con los reyes, pudieron interceder, ¿sí? Frente a, por ejemplo, sin ir más lejos, Gregorio Magno, que lo celebramos en estos días, él intervino, o sea, sí, intervino con Atila el Uno ante una toma de Roma y firmaron un acuerdo de paz. Entonces, el, la intervención de la iglesia, el poder del Estado, el poder de la iglesia, o sea, comenzó a ser una palabra de peso dentro de la corte y, digamos, los papas, como habíamos dicho, o sea, eran llamados a consultar y también tenían injerencias en los asuntos. Entonces, en este periodo se ven muchas cosas. Se ven papas con hijos, se ven papas que caen frente a todos los placeres habidos y por haber. Y después, insisto, se ven grandes papas, grandes organizadores, grandes santos, gente de oración, gente de su tiempo. Vemos gente que trató de aferrarse a lo antiguo y de mantener eh, ciertas, por ahí, estructuras que no eran tan propias de cada tiempo. Vemos de todo. Pero a su vez, como decíamos, ¿no? Es muy lindo ver cómo eh, en los diferentes momentos de la iglesia el Espíritu Santo de una u otra manera, ¿sí? Vuelve a recordarle a la iglesia, ¿no? Cuál es su misión central, ¿sí? Que es la de ser testimonio, la de transmitir a Cristo, la de llevar el Evangelio. La iglesia desde su génesis, de su fundación, es misionera. Y esto lo va a hacer, como yo decía, ¿no? A través de grandes papas, a través de grandes santos, a través de grandes fundaciones también, ¿sí? Habíamos hablado un poco de San Francisco, Santo Domingo Guzmán, estas fundaciones, habíamos hablado también del monasterio de San Benito, pero bueno, la fundación de los franciscanos y los dominicos tuvieron la capacidad en ese tiempo de también ser respuesta para su tiempo. Los, los conventos, los benedictinos, estaban en su convento, o sea, no formaban tanto parte, si bien eran sedes culturales, porque ellos tenían lo que había de cultura, de arte, de filosofía, de libros, de manuscritos, los primeros libros y todo comienza a estar dentro de los monasterios, era un lugar al que había que ir, no es que estaba dentro de la vida social de las personas. En cambio, San Francisco, por ejemplo, en él es muy notorio, ¿no? Él se hace pobre para los pobres. Ese es su llamado. Es ser uno más de aquellos a los que sirve. Y Santo Domingo Guzmán, ¿sí? El fundador de los dominicos, que tiene la necesidad de salir a enseñar, salir a predicar, porque o sea, la mayoría de la gente obviamente no sabía ni leer ni escribir, entonces la enseñanza era una necesidad de primera mano.
y junto con ellos las primeras grandes misiones también. Bueno, también tuvimos un tiempo, como decíamos, con 3 papas, uno en Roma, uno en Aviñón y el otro en Aragón, eh, que también, no voy a entrar mucho ahí, pero básicamente habíamos visto que en ese tiempo la elección de los papas no era como hoy por el colegio cardenalicio, sino que en definitiva, sobre todo los primeros años, eh, había mucha disputa entre las familias romanas, sobre todo para elegir a los sucesores. Entonces, vemos un poder excesivo de la iglesia romana y una injerencia muy fuerte. Pero al tiempo, cuando se comienzan a convertir los francos y los germanos, también Francia y Germania, lo que hoy sería Alemania y demás, comienzan a decir, bueno, che, nosotros también queremos participar. Entonces, sucede que en un momento por guerras, eh, el Papa Benedicto XII, no, XIII, se va a Aragón por protección, en realidad Lyon primero, y la sede comienza a estar en Lyon. Después el Papa regresa a Roma por un tiempo muy cortito, después es electo un obispo francés, asume en Aragón, en Aviñón, perdón, y comienza a ser la sede del papado. En el medio las familias de Roma eligen un nuevo papa romano, y después se elige un tercer papa que reside en Aragón. Entonces, eh, no, en Aragón no, en Aviñón. Ya me estoy yendo de lugar. Pero bueno, este conflicto, ¿sí? También da cuenta de la precariedad moral también que se estaba viviendo, y de poder dentro de la iglesia. Sí, de poder y de organización. Eh, Finalmente lo que se hace en 1414 es el Concilio de Constanza, donde se destituyen a los 3. En realidad se les pide la renuncia, pero no se la dan, entonces los destituyen y se pone un cuarto, ya con sede en Roma. Eh, Habíamos visto hasta 1492 con la conquista de América, ¿sí? Vemos que junto con la conquista eh, también comienzan las misiones jesuíticas en América, la primera evangelización en América eh, Latina, porque comienza de mano de los reyes de España. Y ahí ya tenemos el fin de la Edad Media, comienzos de la Edad Moderna. La Edad Moderna está marcada por el Renacimiento, y acá hay un cambio de paradigma en el pensamiento. Ya Dios deja de ser el centro absoluto y el hombre comienza poco a poco a ser el centro de todo, del pensamiento, de la vida, de la filosofía, de las ciencias, del arte. En este periodo del Renacimiento vemos la fuerza sobre todo del arte y de la filosofía junto con la ciencia para empezar, ¿sí? a poner las primeras ideas y las primeras bases de lo que termina en el culmen de la Revolución Francesa. Pero básicamente se comienza a correr a Dios del centro de la vida de la iglesia y de la vida social, ¿no? Y paulatinamente va ingresando el hombre. De hecho, lo vemos en las imágenes, ¿no? En todo lo que es el arte del Renacimiento, es muy bello, ¿no? Pero vemos, hasta ese momento o sea, las pinturas eran de escenas de la Biblia, de la Virgen, iconos de santos, eh, digamos, eran cosas que o hablaban de esto, o algo, algún pasaje de la Biblia, o estaban pensadas para ayudar a la oración. Eso deja de suceder. Y en el año 1512 está el Concilio de Letrán, que lo que va a hacer es poner un poco de orden dentro de la iglesia, ¿sí? Porque
venimos de esta controversia de estos tres papas, junto con otras más. Entonces, lo que va a establecer es que el papa tiene que tener sede en Roma, que cada obispo tiene que vivir en el lugar en el que es nombrado. Y esto a nosotros nos va a parecer una pavada, pero no lo es. Había muchos obispos, por ejemplo, que eran nombrados para diócesis de Italia y residían en Francia. Por eso no fue tampoco tan fuera de lo común lo que sucedió con todo ese asunto del papado. A su vez, en este concilio también se, se establecieron los seminarios, las primeras formaciones para los seminaristas, de manera más reglada. También el tema del celibato, que ya venía, el celibato ya estaba dispuesto hace varios siglos, pero la realidad es que no se estaba cumpliendo. Hubo también varias disputas por esa situación, y en 1517 tenemos acá un acontecimiento muy importante, que es la revuelta de Lutero, ¿sí? El comienzo de la Reforma Protestante, que básicamente la Iglesia estaba, hoy se conoce como el tema de las indulgencias, pero en realidad es bastante más profundo. Dentro de toda esta situación que la Iglesia estaba viviendo, de decadencia en algún sentido, pero también de opulencia en otros, también en su tiempo, como decíamos, ya estamos en el Renacimiento, eh, el Papa León X manda a renovar eh, la Capilla Sixtina. Eh, Él invierte mucho dinero en el arte, ¿sí? Sponsoreando, digamos, a Miguel Ángel, a Bernini. La realidad es que la Iglesia ya no tenía al no tener tanto poder político, tampoco tenía tanto poder económico. Entonces lo que hace es subir los impuestos. Y después de subir los impuestos, lo que hace es vender indulgencias. Entonces, hay una bula papal de León X donde él, básicamente lo que él dice es que por una contribución económica, él da la indulgencia plenaria. Entonces, vos en cierta manera, vos podías comprar la salvación de por ahí tu papá que no murió en gracia, o de tu abuelo, o tuya para el futuro. Esto es un pecado, digamos, se llama simonía, que tiene que ver con vender gracias. Sería como para nosotros hoy vender un sacramento. ¿Sí? El principio es bíblico, es bien básico. ¿Sí? Lo que por gracia recibimos, por gracia damos. Eso aplica desde siempre. Entonces, Lutero, que era un alemán, un monje agustino, recibe esta bula papal. Estas bulas se expedían, digamos, el papa las expedía, después iban llegando, ¿no? Con el tiempo, y tardaban mucho en llegar a las diferentes diócesis. Cuando llega, va al convento donde estaba Lutero, y ellos son los encargados de ir a la plaza y pregonarlas, o sea, decirle a la gente lo que el Papa mandó. Entonces, cuando él lee eso, él se indigna. Se indigna de tal manera que lo que hace es escribir las famosas 99 tesis, ¿sí? Que son 99 preposiciones, digamos, eh, de por qué eso estaba mal, y junto con eso un sentido de renovación más profunda de la Iglesia, y va y lo pega en la plaza, ¿sí? Entonces, esto enciende obviamente el enojo de todos. Lutero en ese momento creía que si el Papa las leía, digamos, iba a cambiar su conducta y su intención era convertirse. Obviamente eso no ocurrió. Finalmente, en el 1520, Lutero es excomulgado y funda las bases del todo lo que hoy conocemos como Iglesia Protestante,
¿sí? Con tres máximas básicas: solo escritura, solo fe y solo gracia. Solo escritura como revelación. Entonces, en eso elimina cualquier otro documento de la iglesia, cualquier otro dogma, eh, que después obviamente con el tiempo se van revisando absolutamente todo, pero solo fe y solo gracia. También acá entran, bueno, acá entran muchísimas controversias, entran los sacramentos, entra la salvación como discusión central, ¿sí? Lutero va a decir que, que la sola gracia, ¿no? O sea, para nosotros los católicos la salvación sea en conjunto de la fe y las obras, ¿no? Nuestra fe puesta en Jesucristo y esas obras que van en consecuencia. Siempre las obras como fruto, pero también Santiago lo dice, ¿no? Nuestra fe sin obras es muerta. Para Lutero es solo la, solo la gracia y solo la fe. Y también hay unas controversias muy fuertes también en cuanto a la antropología humana, ¿no? Sobre, Lutero tenía una concepción bastante dura de la naturaleza humana. Para, y no, esto no es menor porque nosotros hoy por hoy convivimos en cierta manera con las dos cosas, pero la realidad es que para los católicos, ¿sí? Nosotros tenemos una naturaleza humana, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por el pecado original, ¿sí? Tenemos la concupiscencia, entonces estamos en nuestra naturaleza caída, digamos. Pero la gracia de Dios, que conseguimos en la oración, en los sacramentos, en la vida de la gracia, lo que va haciendo es sanando nuestra naturaleza, volviéndonos a ese estado original como Dios nos pensó y nos hizo. Para Lutero, el hombre está destituido de la gracia de Dios. Lo único bueno que hay en el hombre es Cristo. O sea, el Padre en cierta manera no nos puede ver directamente a nosotros, solamente ve a Cristo en nosotros. ¿Ves? Hay diferencias muy profundas con Lutero en esta primera etapa, ¿no? No solamente en cuanto a teología, sino a concepción humana, ontológica. Seguimos. En 1520 está el cisma en Inglaterra, ¿sí? Que eh, Enrique VIII quería el divorcio, el Papa no se lo dio, entonces funda su propia iglesia, conocemos hasta el día de hoy como la Iglesia Anglicana, donde el rey eh, es la máxima autoridad. En el, entre el 1545 y 1563 tenemos el Concilio de Trento. Básicamente el Concilio de Trento lo que va a dar es respuesta a esta controversia generada por Lutero y todas las ramificaciones, porque esto ya muy al poco tiempo ya estaba el luteranismo y el calvinismo y se fue expandiendo y reinos fueron, los primeros sin duda fueron los alemanes, pero después se fue expandiendo y muchos reinos fueron tomando también eh, el protestantismo como religión oficial. Entonces, eh, esto obligó a la iglesia de nuevo a repensar sus bases y dar respuesta. Entonces, una de estas es justo lo que yo decía recién, ¿no? Por un lado, las que tienen que ver con la naturaleza del hombre y por el otro lado, reivindicar la salvación por fe y por fe y por obras. En, en, acá vamos a hacer un salteadito, pero bueno, tenemos, veníamos hablando, tenemos en 1789 la Revolución Francesa que pone fin a la Edad Moderna. Eh, y lo que básicamente promueve, como conocemos, es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Esto tiene injerencias en todos los ámbitos de la vida, porque una de las cosas que ellos promueven junto con la libertad es la libertad de religión. Entonces, la iglesia católica, o la que fuera en realidad, pero la católica principalmente, dejaba de ser la iglesia
oficial de muchos lugares. De hecho, comienza a haber gobiernos laicos que hasta ese momento no existían. Se ve a la iglesia en cierta manera como opresora, ¿sí? Porque la Revolución Francesa lo que viene también a marcar es el fin del feudalismo, ¿sí? Vemos todo el cambio, o sea, vemos la crecida, digamos, de lo que sería la burguesía, ya no entra dentro de ese sistema feudal, y eso se termina con la Revolución Francesa, que también la Revolución Francesa tiene varias instancias, no vamos a entrar en eso, pero inclusive en una de esas instancias el Papa termina preso en Francia. Tenemos la Revolución Francesa y también a partir del 1760 ya había comenzado la primera revolución industrial. Entonces, esta conjunción cambia toda la vida social como se conocía. Cambia la forma en que las familias vivían, ya no viven en el campo, sino que se trasladan a las ciudades. Comienza el hacinamiento, el trabajo en las fábricas. Pensemos que en ese tiempo no existían los derechos sociales para nadie, no existía un trabajo de 8 horas, descanso, vacaciones pagas, enfermedad, todo eso no existía. Entonces, comienza también el dinero, ¿sí? A ser la moneda de cambio, y comienza lo que también hoy se conoce como sociedad capitalista. En el 1848 Marx escribe el Manifiesto Comunista. Se comienzan ya para esta etapa se sientan fuertes las bases del humanismo. Entonces, ante tanto cambio social, político, económico, o sea, acá hay un giro por lo menos de 180. En 1891, el Papa saca la encíclica Regnum Novarum, que lo que hace también es dar un poco de respuesta frente a tanto cambio y también a la condición en la que el hombre en cierta manera es expuesto en las fábricas de trabajo. Entonces, se sientan, o sea, es un pedido, pero de condiciones dignas de trabajo, ¿no? O sea, unidas a la dignidad humana, unidas a los valores evangélicos, da apoyo a los derechos laborales, reivindica el derecho a la propiedad privada. Pensemos que hacía muy poquito se había escrito el Manifiesto Comunista, y siendo las primeras bases de lo que hoy se conoce como la doctrina social de la Iglesia. Vuelvo, ¿sí? Veamos siempre este péndulo entre lo que sucede en el mundo y cómo la Iglesia trata de responder. No siempre va a tiempo, a veces tarda más, a veces tarda menos, pero está en el espíritu de la Iglesia responder, ¿sí? A lo que el hombre va viviendo en definitiva, obviamente iluminado por la fe. Bueno, ya estamos en el siglo XX, entre el 14 y el 18 tenemos la Primera Guerra Mundial, y en el 17 la Revolución Rusa. Acá está Benedicto XV, que intercede en un momento para que en la Primera Guerra Mundial haya una paz por Navidad, que fueron un par de semanas de cese al fuego, y también, de nuevo, la Iglesia vuelve a su función de mediadora. En el siglo XX pasan muchas cosas que, bueno, Segunda Guerra Mundial en el del 39 al 45, pero algo muy importante para nosotros es que en el 62 tenemos el Concilio Vaticano II. Y en la segunda sesión del concilio, Juan XXIII dice algo que para nosotros es central, que hay que abrir las puertas y las ventanas de la iglesia, o sea, llama a una renovación. Lo llama no como
como fiel, o sea, lo llama como autoridad y en nombre de toda la iglesia. Y acá es donde quiero que me echemos un poco con los avivamientos que surgen en el siglo XX. Esto no está en historia de ningún libro de la iglesia, no lo vamos a encontrar, pero me pareció significativo porque también es nuestra historia. Eh, los antecedentes de lo que nosotros conocemos como renovación carismática sí, o pentecostalismo católico, pero somos la renovación, se dan en la iglesia protestante, comienzan en el 1700 más o menos, los primeros, que es el movimiento de santidad metodista que se da en Inglaterra. Y lo que plantea es que hasta ellos estaban muy cerca de Lutero, pero lo que planteaban es que como que la vida cristiana no es solamente la salvación es una parte, o sea, Dios nos salva y qué, ¿no? Sería básicamente el cuestionamiento. Entonces, ellos hablan de una segunda bendición, le llaman, que lo describen como un baño de bendición que los ayuda, ¿no? Para efectivamente lograr la perfección cristiana, que es la santidad. ¿Y qué es esta segunda bendición? Ni más ni menos que el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Estos cristianos, protestantes, metodistas, buscan la santidad. ¿Sí? No solamente alcanzar la salvación, sino vivir santamente en esta tierra. Y para eso reciben el auxilio del Espíritu Santo. Me gusta, me gusta el término de segunda bendición o baño de bendición, porque es como cuando no hay mucha mediación en las palabras, cuando todavía no sabes qué es y es como, sentí que fue como un baño. Pero básicamente los capacita para vivir la vida cristiana. De este avivamiento que se da en Inglaterra van a surgir varios que son, son separaciones, digamos, son consecuencias. Un pastor que se va a Kansas y en el 901 hay un avivamiento muy grande en Kansas. Lo mismo con un pastor en Gales en el 904. Y uno que me pareció muy interesante, en el 1905 hay un avivamiento en la India, que eh, como la figura, ¿sí? Ese avivamiento es Pandita Ramabai, que me resultó muy interesante porque es una chica, básicamente de una familia aristocrática india, muy formada, muy culta, se ve que tenía también mucha capacidad para, para la lectura, para la formación, muy formada también en el hindú, que se va a estudiar a Inglaterra. Y en Inglaterra se convierte con los metodistas, tiene su bautismo en el Espíritu Santo y dice, la India necesita esto. Y junto con ella se convierte en miles también. En esta etapa, sin duda, sin duda, sin duda, el avivamiento más conocido es el que se da en el año 1906 en la calle Azusa, ¿sí? En California. Es el conocido como el avivamiento de Azusa Street, que es básicamente también, por eso digo, son desmembramientos un poco de lo mismo, pero es un pastor William Shinamur, él, si bien había sido formado en la iglesia bautista, él va a estudiar un seminario metodista. La particularidad de William es que era negro, y entonces él en ese tiempo tampoco podía formarse. Eh, pero el pastor que dirigía el centro, ¿sí? Que era precisamente un metodista renovado, lo que hace es como dejar abiertas las puertas y él se sentaba como a la salida y ahí comienza a recibir, ¿no? Toda esta formación y aparentemente es un muy buen predicador. Al poco tiempo le dan o sea, una sí, parroquia, una iglesia para pastorear, y dentro de la congregación hay una controversia porque, porque él no tenía el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo sabían? Porque no hablaban lenguas. Entonces, eh, comienzan un montón de discusiones filosóficas y teológicas
sobre si hablar en lenguas digamos, era un signo eh, necesario, digamos, de que habías tenido bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Y demás, qué sé yo. En 1906, William tiene su bautismo en el Espíritu Santo, recibe el don de lenguas, y acá se prendió fuego todo. Acá comienza lo que hoy conocemos como toda la iglesia evangélica o pentecostal, ¿sí? Que se transmitió como pan caliente, digamos, precisamente como habían sido eh, las primeras comunidades. Y después estamos nosotros, en 1967, que nos llegó un poquitito más, en la Universidad de Duke, en Pittsburgh, en Pensilvania. Y me, la fecha, que nosotros podemos decir somos un poco más lentos, 1967, en 1962, recién, fue cuando Juan 23 dijo, abran las puertas y las ventanas de la iglesia. Como también Dios se sirve, ¿no? De los instrumentos humanos, cómo nos espera, ¿no? O sea, esperó el tiempo en que la Iglesia Católica estuviera lista para recibir ese nuevo avivamiento. Bueno, acá les voy a decir cosas que ustedes ya saben, pero es muy interesante para los que nos gusta mucho el tema este del avivamiento, ver lo que sucede en las previas, ¿no? O sea, en la previa, porque generalmente son muy comunes. Hay como dos características muy fuertes. Una es el hambre, hay un hambre de Dios muy grande, ¿sí? De realmente poder, no iría a tener una experiencia, porque cuando comenzaron los metodistas no se hablaba de experiencia, pero sí en esto, en tener una coherencia de vida cristiana, y la verdad es que la coherencia en vida cristiana no se alcanza solo, ¿sí? Hay un hambre muy grande de Dios, y después hay corrientes muy fuertes de oración, ¿sí? Este deseo de santidad, y también pedirle a Dios que nos haga santos. Y esto comienza en una sinergia, ¿sí? De hambre, búsqueda y oración, hambre, búsqueda y oración, hambre, búsqueda y oración, a la que Dios responde. Las características de los avivamientos son comunes para todos. Primeramente es el bautismo en el Espíritu Santo, esta llenura del Espíritu Santo, la experiencia personal, como le decimos nosotros, del Espíritu Santo, la glosolalia, que es el don de lenguas, ¿sí? Como características, y después la apertura a los carismas, ¿sí? A la sanidad, a la profecía, a la liberación, al discernimiento. Y junto con esto, también hay una vuelta muy grande al Evangelio, ¿sí? Y volvemos a lo que arrancó Angelito diciendo el primer día, ¿no? Volvemos a ese Hechos 2, porque como consecuencia de los avivamientos, también hoy, está esta experiencia de amor fraterno, ¿no? De consecuencia de haber experimentado el amor de Dios, también se lo doy a mis hermanos, también me quiero juntar, quiero hablar, quiero compartir una vez más, ¿no? Ese, miren cómo se aman. Creo que, bueno, justo hoy estábamos hablando un poquito de esto al principio, ¿no? Pero eh, creo que para nosotros eh, también tenemos que recordar, ¿no? Como volver a llevarnos ahí. Y también como trabajo de volver a llevar a nuestras comunidades, ¿no? Porque todos acá hemos tenido experiencias, no solamente de bautismos en el Espíritu Santo, sino de avivamientos en comunidades, ¿no? Y de esa sed inicial, de esa búsqueda de Dios, ¿no? El querer saber más, el juntarte con amigos, el pedir que oren, orar por el otro, ir a los sacramentos, ser asiduos, ser constantes, buscar, 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 como Dios, ¡pum! En un momento llega. Eh, Digo, es hermoso, los que lo hemos vivido, sin duda no queremos otra cosa. Pero bueno, creo que también eh, me uno, ¿no? Al deseo y que ojalá también sea nuestra oración para este tiempo, no solamente para nuestras comunidades o para la renovación, para la iglesia y para el mundo entero.
porque el mundo está igual o más necesitado que en Jerusalén cuando fueron los hechos de los apóstoles. Entonces, nada, como decía Malena, ¿no? Ojalá nosotros volvamos para llevar a otros, ¿no? Para compartir, para salir. ¿Alguien tiene alguna pregunta, Angelito, comentarios? Bueno, ¿listo, Maca? Sí, ¿Hay alguna pregunta o alguna reflexión que quieran hacer? A mí me encantó. Me gustó muchísimo tu charla. gracias. La Muy bien, última gracias. parte, la última parte, cuando hablabas de Vaticano II, tenía presente a Juan XXIII, que lo eligieron papa como una transición, porque le quedaba muy poco tiempo de vida. Y sacudió a la iglesia de una forma impresionante, ¿no? Abran las puertas para que entre el Espíritu Santo. Y llama no solo a los católicos, a todas las iglesias que estaban separadas. Eso fue impresionante. Y dicen que todavía falta muchísimo para hacer lo que pidieron que se haga en ese concilio. Totalmente. Impresionante. Lo llamaban el Papa Bueno. Y el tema, cuando hablabas de la salvación, el tema de la teología de la liberación, que se arma ahí con el papado de Juan XXIII. O sea, y pensaba que a pesar nuestro, a pesar de nosotros, a pesar de nuestra limitación, de nuestra fragilidad, de nuestra precariedad, Dios sigue sosteniendo la iglesia. Ese es el signo de que quien sostiene la iglesia es Dios, no los hombres. Y también acá es finito lo que digo, ¿no? Pero también no es a pesar nuestro. A pesar nuestro sería muy protestante el pensamiento. No, nunca Sería con nosotros, porque se- eso es lo loco, que el Señor nos invita y nos asume con nuestro pecado, con nuestra fragilidad, con nuestra miseria, y Él lo eleva, ¿sí? Él lo sana, Él lo cura y lo eleva. Y en la historia de la iglesia también se ve, ¿no? Porque básicamente la iglesia asume los pecados y las fragilidades de todos. Claro, por eso, a pesar de la limitación nuestra. Por nosotros mismos, sin duda, estamos llamados a la extinción. Pero hablábamos la otra vez esto de que la iglesia, al igual que Cristo, tiene dos naturalezas, la humana, por eso asume la humana, y la divina. Entonces, vemos toda la humanidad del hombre, pero a su vez también vemos toda la obra de Dios y del Espíritu Santo una y otra vez a lo largo de los siglos, volviéndonos al cauce, ¿no? Recordándonos, ¿no? Como la nube de Israel, ¿no? Que la protegía y la guiaba, bueno, así también con nosotros. Así es. Un detalle que nos interesa como carismáticos. Ustedes escucharon a Maca cómo habló mucho de Jesús en los primeros tiempos de la iglesia, con todos los errores sobre la persona de Jesús, todos los cismas que se armaron por la persona de Jesús, el arrianismo y todo. La iglesia entonces se dedica exclusivamente a defender a Jesucristo con su doctrina, con su teología, y pasan años y siglos defendiendo a Jesucristo, porque Jesucristo era la persona central con la cual estaban en desacuerdo muchísimos cristianos. Entonces, la iglesia se dedicó a Jesucristo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Y el Espíritu Santo? Claro. O sea, no es que la iglesia se olvidó del Espíritu Santo.
Pero como al Espíritu Santo nadie lo atacaba, no hacía falta defenderlo. En cambio a Jesús sí, con la teología y con todos los estudios, había que defenderlo a Jesús. Entonces Jesús siempre tuvo una importancia inmensa en la iglesia y el Espíritu Santo no tanto, porque no se profundizó, no se estudió al Espíritu Santo, porque nadie lo atacaba. Y porque también era algo, pensemos sobre todo en los primeros siglos, como algo que se daba por sentado al ser una conversión también tan directa, porque el que te convertía era él. Entonces, como que, digamos, los primeros siglos, sobre todo, cuando se comenzó a expandir, digamos, de Jesús, tenían ya los relatos, lo que le contaban, pero los primeros cristianos evangelizaban con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ellos del Espíritu Santo tenían experiencia directa. Entonces les costaba más tal vez creer en Jesús o en lo que le contaban y demás, en que no fuese un hombre igual que ellos, que de eso que estaban viviendo. Por eso, en estos últimos años se hablaba tanto del Dios desconocido. Se referían al Espíritu Santo con la frase esa, el Dios desconocido. Incluso yo leí el libro El Dios desconocido se llama. ¿Por qué desconocido? Por lo que estábamos hablando. Por lo que estábamos hablando. Pero ahora un poco ha resucitado la imagen del Espíritu Santo, ha crecido en nosotros la devoción al Espíritu Santo y sobre todo ha crecido la experiencia en el Espíritu Santo que nos hace ver ahora al Espíritu Santo tan importante como Jesús. Yo creo que Bueno, también en la renovación, creo que tenemos como una gracia muy grande, porque no es que durante los siglos, en la Edad Media, no había don de lenguas o experiencia de ejercicio de carisma, pero eran en cierta manera como experiencias reservadas para los grandes santos, ¿no? Porque vemos, bueno, a San Francisco, Santa Hildegarda, Santa Catalina de Siena, o sea, vemos las cosas que escriben acerca de Dios y las experiencias que tenían en la oración, que no te, digamos, sumado a la cantidad de milagros, o sea, porque hasta la Revolución Francesa, no, hasta principios del siglo XX un milagro era algo cotidiano. Entonces, había experiencias, pero en cierta manera esto me da la sensación que en nuestro ámbito, ¿no?, de la Iglesia Católica estaban reservados para los grandes santos. Lo que vino a ser este nuevo avivamiento, ¿no?, esta primavera pentecostal, me parece que es a tomar esa experiencia que estaba reservada para ellos y dárnosla a cualquiera. Después nos queda a nosotros también el trabajo, ¿no?, de como esos primeros metodistas de anhelar esa santidad, ¿no?, y decir, Espíritu Santo, realmente haceme santa, haceme santo, ¿no? O sea, llévame a eso que como Dios me pensó.